Ahí bien. Sí, yo creo que sí. Ahí. Hola chicos, estábamos aquí organizando alguna cosilla de Urbex y nos hemos puesto a hablar de todos los vídeos que tenemos ya en el canal. Tenemos más de 40 vídeos, o sea que eso quiere decir que son más de 40 exploraciones. Sí, señor. Y nada, ahí hemos dicho, ¿por qué no hacemos un vídeo para empezar este año diciendo cuáles son nuestros favoritos y cuáles no son tan favoritos para nosotras? Y os comentamos un poquito qué nos parecen, anécdotas de que nos pasaron en las exploraciones. Sí, que por ahí va un poco también los que nos han gustado menos, suelen ser unido a alguna anécdota. Sí. Y luego también os queríamos enseñar un poquito, muy poquito, de una exploración que hicimos a final del año pasado, que la verdad que no nos imaginábamos que íbamos a entrar jamás, y eso que llevamos siguiéndola mucho tiempo, y os va a flipar, o sea, a nosotras nos encantó, fue un sitio increíble. Y bueno, al final del vídeo os enseñamos un poquito. Piedra, papel o tijera. 1, 2 y 3. Empiezo yo. Empiezas tú. Bueno, pues como he ganado yo, empiezo yo. Uno de mis 3 vídeos favoritos es La casa de los ancianos. Eso estuvo muy chulo. Sí, porque encima nos la encontramos así de casualidad, estábamos de exploración, no estaba dentro de la ruta y entre abandono y abandono nos encontramos, nos estaba esperando con la puerta abierta, literalmente abierta. Sí, sí. Y es uno de los abandonos hasta ese momento más completos que nos habíamos encontrado. Porque fue el primer abandono en el que nos encontramos una cama intacta, Sí. que tenía colchón, tenía Bueno, de toda todo. la habitación estaba... Sí, los tenía armarios el estaban armario y todo. vacíos. Sí, eso pero sí. bueno, pero estaban enteros. Y para estar tan abierta no estaba muy vandalizada, No. estaba bastante vacía. Estaba vacía, pero igual por los dueños, porque, a ver, no lo sé, puede porque ser. estaba a puerta abierta, al final ahí puede entrar cualquiera. Pero es verdad que estaba en una zona como muy rural, entonces es más difícil que vayan Sí, grafiteros. estaba un poco apartada. Que los grafiteros normalmente van a hacer pintadas, pero bueno, tampoco tenía pintadas. No, no tenía ninguna No tenía pintada, pinta eso de me que llamó- por esa zona fuera a ir a mucha gente a robar o lo que sea. Me impresionó bastante ver las pastas de dientes y los cepillos Sí. y cremas por el suelo del váter. Sí, Había un paraguas en el suelo. también. La verdad es que estuvo muy guay. Lo que más me gustó encima fue eso, encontrárnosla de casualidad. Sí, que y estuviese encontrar- así tan abierta. Encontrarnos el dormitorio también, que estaba Sí. la puerta además atrancada, Sí. porque se había caído, no sé qué era, Parte la del parte del techo, como ¿no? un recubrimiento que tenía Sí, el techo. Sí. eso estuvo muy chulo, a mí también me gustó. Mm. Pues de los míos, yo creo que uno de los vídeos que más me gustó, una de las exploraciones, vamos, que hicimos que más me gustó, fue el primer pueblo abandonado que visitamos. Sí. Que me pareció súper chulo, además Ya. es el pueblo de las cuevas, Mm. que cuando fuimos a explorarlo no sabíamos que había cuevas, nos las Ya. encontramos ahí y fue como, ¿qué es esto? Es que, ¿para qué valía esto? ¿Por qué hay tantas? Claro, encima? luego ya fuimos hilando y fuimos buscando un poco de información en internet y tal, Sí. y ya lo entendimos. Pero ese pueblo era muy bonito, pudimos ver la ermita, la iglesia, además se podía ver el campanario por dentro. Sí. Y eso estaba, y bueno, y la iglesia por dentro también, que estaba muy chulo. Eso sí que tenía bastantes grafitis, pero era una pasada. Y luego las casas, que estaban todas ya bastante derruidas, pero se Bastante veían buenas, los azulejos. Eso me gustó mucho. A mí me impresionó un mogollón, la verdad. Sí, además, aunque no es el primero que subimos al canal como tal, sí fue el primer vídeo que grabamos hablando ya en... Es verdad, sí. en directo, digamos, Luego lo ¿no? subimos un poquito más tarde, Sí, pero fue... sí. Sí, Sí, es verdad. El vídeo anterior que habíamos grabado había sido con voz en off. sí, todavía no nos atrevíamos mucho ni a salir nosotras Ya. y de hecho al principio no nos atrevíamos ni a poner la voz en el momento, Sí. así que Eso sí. fue un paso Sí, importante. fue una para mejora nosotros. para el canal también y un poco también para quitarle el miedo a hablar a la cámara. Eso es. Pues sigo yo con el siguiente mío. Sí. A mí, hablando de pueblos abandonados, el que más me impresionó fue el del crucifijo. Llegar a un pueblo, era un pueblo diminuto, porque lo habíamos conocido como pueblo abandonado, pero tenía una casa y poco Sí. más. Y estábamos explorando el piso de abajo, que eran las cuadras donde guardaban a los animales, y el piso de arriba, el suelo, se había desprendido por completo. Sí, daba el dormitorio justo. Y todavía quedaba colgando en la pared, que encima nos costó bastante verlo, y cuando lo vimos nos quedamos alucinando. Sí. Todavía el crucifijo ahí Sí, colgado. porque muchas veces te pones a grabar y no te das cuenta de lo que tienes delante, estás un poco intentando como ver entre la cámara, un poco el plano, no sé qué, Sí. y de repente subimos la cámara y fue como, hay un crucifijo colgando. Eso sí que... Y además sí. ahí encontramos un montón de huesos. Es verdad. Huesos
un poco sospechosos. Sí, había como era como una pelvis, Sí, que a una ver, pelvis. no encontramos nada más que pudiera no ser de animal, entonces damos Eso por hecho que era de animal. Había muchas cabras por la zona. Y había muchas calaveras también de cabra, De cabra. y una pequeñita encontramos también que sería como de una marta o algo así. Sí. Pero sí que nos dio... bueno, y ahí nos pasó también lo de... Había varias casas, a ver, eran muy poquitas casas las que tenía el pueblo. Sí. Estaba esta, que por fuera estaba bastante bien, pero luego por dentro se había caído todo el suelo. Y luego había como una especie de palacete, Sí. que fuimos a entrar y estaba lleno de cabras también. Sí. Eran Sí, cabras, porque, ¿no? sí, eran cabras, eran cabras. Entramos, había como una verja al principio, entonces entré en la casa y luego tenía un terrenito y ahí estaban las cabras. Y fuimos a entrar bastante tranquilas, en plan, no pasa nada, tal, no sé qué, y de repente vino el macho cabrío, nos miró a los ojos y salimos corriendo. Joder, como mala salida, sí, además. sí, era ahí el Sí. demonio que de repente venía corriendo. Sí, la verdad es que fue Sí. un susto. Ay, pero luego es una anécdota como chula. Yo tengo también. muy buen recuerdo de ese día, además. Nos Sí. lo pasamos muy bien. Sí, yo también tengo un muy buen recuerdo de un despoblado que subimos, era un despoblado que llevaba 40 años sin que nadie viviera en él, que estaba en Castilla y León, y tengo muy buen recuerdo también porque fue el primer vídeo que hicimos vacaciones de Urbex en el 22, y ese en concreto era el primer pueblo que visitábamos en lo que íbamos con el coche. Y estaba, claro, estas zonas están en zonas de monte, al llevar tantos años no habían asfaltado nunca, entonces todo el camino era como de gravilla con piedras muy gordas. unas Sí. piedras de buen tamaño. Claro, íbamos con un Fiat 500, que ya sabéis lo chiquitines que son, entonces iba el coche, el pobre, Pegando pues... unos botes, Claro, íbamos. y nos daba miedo que se pudiera romper alguna cosa. Había unos agujeros de la gravilla que se había movido que Sí. se metía la rueda entera. Entonces Anne se bajó en una de estas, cuando íbamos a bajar una cuesta muy gorda, yo iba conduciendo y ella de copiloto se bajó y me empezó a asfaltar como el suelo, empezó a quitarme las piedras gordas, no sé qué, ha hecho una labor estupenda para el gobierno de Castilla y León, porque dejó esa zona estupenda y luego ya bajamos bien con el coche y el pueblo era muy bonito, la verdad. Sí, la verdad es que fue muy bonito. Era muy chulo también, lo que más me gustó de ahí, bueno, pudimos entrar en casas que estaban también, estaban muy chungas ya, estaban muy derruidas, pero bueno, tenían cositas dentro, había una de hecho que tenía algún mueble también, algún periódico antiguo, y la iglesia estaba muy chula, que tenía como dibujos todavía. Sí, todavía mantenía algún fresco. Y Sí, algo... esa me gustó mogollón. A mí me gustó mucho. Y sobre todo es que tengo algún recuerdo del momento ese de bajar del coche y empezar a dejar el terreno planito. Sí. Y bueno, y el mío, yo creo que de mis favoritos es el baserri, que tenía el suelo totalmente lleno de agujeros. Sí, bueno, un baserri es un caserío vasco. Eso sí. Es que me impresionó muchísimo. Ese, claro, hasta la fecha la casa de los ancianos había sido de las más completas, pero claro, este ya era otro paso más. Sí, esta es de estas casas que ya empiezan a parecerse un poco a las casas que vemos de otros exploradores y a las que siempre hemos tenido como la ambición de poder ver nosotras también. Sí. Y eso estaba muy bonito, además tenía de todo, tenía en plan, pues tenía las camas, tenía cuadros, muñecos, había peluches, dibujos de niños. Guay, había un agujero en el salón. Estaba todo lleno de agujeros, pero en el salón había uno que daba un miedo pisar. Que La verdad es que nos dio bastante No sé miedo. cómo te metiste. Yo tampoco sé cómo. Ahora mismo vi el vídeo mientras lo editaba y dije, madre mía. Me temblaban las piernas. ¿Cómo me metí ahí? En lo que ya las escaleras que subían desde el recibidor en la parte de abajo, ya había una gotera y había un agujero enorme en las escaleras de madera. Y bueno, subimos tal, vale, bien, pero es que a mí me temblaban las piernas por todo el pasillo de madera. Sí. Y ya en el salón, vamos, yo no me metía ni loca. Pero mereció la pena subir, la verdad. Sí, y ahí, por ejemplo, también en la parte de abajo también había como un espacio para los animales y tenían también cosas guardadas. Sí, había tenían bicis antiguas. Y mogollón de hornos, Sí, muchísimos hornos, no sé. O lavavajillas, no sé qué. Había un lavavajillas, pero había como 2 o 3 hornos también. Arriba había otro horno. Sí. Eso me llamó bastante la atención, sí. A mí, otro de los sitios que me gustó un montón fue el primer palacio abandonado que pudimos ver. Ah, sí. Sí, eso está muy guay, es un palacio que está en Vizcaya y bueno, me flipó. Ya me flipó por fuera, porque lo vimos un día de casualidad además, que estábamos dando un paseo así, pues echando un ojo a pueblitos pequeños y tal,
Y lo vimos así muy grande, llamaba mogollón la atención en comparación con el resto de edificios de al lado. Parecía completamente tapiado, Sí. por lo menos por el lado que lo vimos. Tenía un escudo tal y luego fuimos dando una vuelta y bueno, vimos una zona en la que era mucho más accesible que por el lado que lo conocimos. Sí. Y tenía una tapia, pero tenía un agujero, pero no pudimos entrar. El agujero lo habían tirado prácticamente entera. Sí, y bueno, luego por dentro es verdad que estaba bastante en ruinas, pero todavía quedaban mesas, quedaba una especie de choco, que eso estaba muy chulo. La chimenea estaba... Y luego tenía unas escaleras que subían a la parte de arriba. Caracol. Sí. Que parecían de papel de fumar las escaleras. Se veía todavía el papel también, el papel pintado de las paredes, que era así como un poco barroco. Además tenía una distribución súper rara el palacio. Sí, estaba como, la mitad estaba encima como tapiado, no se podía acceder a él y totalmente diáfano, habían tirado algún que otro piso y era curioso. Tenía como un tragaluz también, raro. Quedaba hasta abajo, no sé, a mí me dejó más dudas ese abandono. Sí, ahí sí que había que tener un mogollón de cuidado con el suelo. Sí, también porque también era todo de madera y podías meter el pie en cualquier sitio. Y luego las escaleras de caracol llamaban mogollón la atención, eran muy chulas, que tú también te subiste, yo no sé cómo te subes en esos sitios. Es que estaban 20 minutos en subir, porque iba escalera por escalera. Estaban completamente torcidas, parecían de papel de fumar. Sí. Y bueno, luego sí que se accedía a la guardilla, ¿no? Sí, a ver, se accedía, sí, también estaba como que lo habían tirado. Me quedé también igual, con las mismas dudas. Sí, pero ese fue muy bonito. Sí, a mí me gustó mucho, sí. Y además el primer palacio que ya fue como un poco abrirnos las puertas a nuevas exploraciones. Eso es. Así más chulas. Y bueno, ahora, ¿cuál es el que menos te ha gustado? Pues a mí el que menos me ha gustado, no por el abandono en sí, sino porque también me quedé con una sensación un poco rara. Era una fábrica, creo que es la segunda fábrica abandonada que hemos subido al canal. Que una que estaba en peligro de derrumbe, que quedaba más bien poco en la fábrica, pero bueno, siempre nos había llamado la atención y decidimos entrar. Y cuando llegamos, no sé si era el tercer piso o algo así, había una zona más cerradita, que en su día habrían sido igual oficinas, no sé, había baños. Había un olor muy raro. En aquel momento yo no lo pensé. En aquel momento dije, pues será que vive aquí alguien. A ver, era una fábrica además que ya de por sí le falta mogollón de parte del techo, del tejado, vamos. Y entonces tenía muchas goteras y humedades. Está al lado de unas vías de tren, que eso también hace pues, que al final vaya cogiendo más olores y más cosas. Sí, pero olía muy raro y muy concentrado en esa zona. Al estar tan abierto también parece que se tiene que airear más. Y además había una lona, como que le daba como privacidad. A otra zona más pequeñita a la que no accedimos por si acaso. En el momento pensamos que viviría alguien allí o que pasaría temporadas o algo. En el momento preguntamos a ver si había alguien por si acaso, pues para no molestar. No nos contestó nadie. Y estuvimos por ahí por la zona un rato y no sentimos que había nadie. Sí que es verdad que a ese sitio ya habíamos ido antes. Y en la parte de arriba encontramos, ¿te acuerdas? Encontramos zapatos y alguna cosa de ropa de mujer. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero no oímos nada. A ver, realmente yo no creo que hubiera nadie ahí. Supongo que eso estaría... Pues estaría indecente básicamente, pues porque yo que sé, habría ido gente, pues porque se mezclan muchas cosas. No creo que haya pasado nada raro ahí, vamos, a ver, nunca se sabe, pero no lo creo realmente porque es un sitio al que entra también bastante gente. Por lo menos grafiteros y tal, a la parte de abajo y seguro que ya que están explorando todo, sí que entran. Sí, pero sí que habíamos entrado en otras ocasiones y no olía así. Yo en el momento no lo pensé, pero luego con el tiempo y viendo exploraciones de gente que se han encontrado sorpresitas, me dio a mí una sensación un poco rara. Puede ser, yo no creo que haya nada, realmente no lo pienso, pero sí que nos dio un poco de cosa. Pues yo el mío, el que menos me ha gustado, a ver, no es que no hay un vídeo en concreto que no me haya gustado realmente, porque todos más o menos están... A ver, algunas exploraciones son más chulas que otras, porque igual entras a una casa, pues lo que decíamos, ¿no? Que tiene más muebles y tiene más detalles de las familias que vivían ahí. Sí, pero todas tienen su cosa. Al final también ha sido una experiencia nueva y aunque el abandono no sea tan tocho como otros, le coges cariño. Claro, luego también partes un poco de cómo sientas tú que has defendido esa exploración, ¿no? Si has hablado mejor, si has hablado peor. Pues a medida que vas haciendo los vídeos vas hablando un poquito mejor también, te vas expresando mejor. Pero con la que me quedo que tenga así una sensación un poco amarga es con la cantera
la cantera de ya sé mármol por qué. rojo, que en sí el sitio era precioso. Era muy chulo. a mí Era me muy gustó bonito, mucho, además sí. es una cantera muy especial porque, pues eso, era muy bonito, había gente que hacía escalada y todo por esa zona porque ya, pues eso, está abandonada, Sí. no se saca nada de ahí, no hay gente trabajando, había edificios también abandonados así por la zona pues de los trabajadores del momento. Pero había mucha humedad. Había muchísima humedad, eso sí, nos llamó muchísimo la atención la humedad que había ahí. Sobre Y todo en era- una zona, en uno sí, de los edificios. sí, yo creo que ahí vino, Yo ahí creo vino que la ahí cosa, fue. pero es verdad que había mogollón de humedad, el suelo estaba completamente como con verdín, olía súper fuerte dentro de los edificios, Sí. o sea, el olor a humedad era una pasada, un olor Sí. que yo creo que tampoco había olido tan fuerte. Y lo más así, que además me encanta a mí contar esta historia, y ya lo había contado de hecho en otro vídeo, es que salimos con garrapatas. Sí. Llegamos a casa, claro, las garrapatas no te enteras, a no ser que sean muy grandes, que igual Sí, te enteras un estas poco eran más. chiquitinas. Era eran curioso que bastante llevábamos pantalón largo y calcetines. No llevábamos el calcetín encima del pantalón, pequeñas. Pero era bastante alto el calcetín. pero era llevábamos alto. Yo las me acuerdo que dos me puse el y- calcetín alto a propósito. Y eso, llegamos a casa, nos duchamos, no sé qué, y cuando miramos, me escribió Anne por WhatsApp, me dice, oye, que me he visto unas garrapatas, fuimos con unas amigas además, Sí. que luego solo, casualidades, hubo solo un edificio en el que solo entramos nosotras. Sí, que y era el de la justo- humedad. Sí, Claro, y justo fuimos las únicas que teníamos garrapatas, así que suponemos que los pillamos por ahí, había hierbas bastante altas también. Y bueno, pues eso, eran unas garrapatas muy chiquitinas que se nos quedaron enganchadas detrás de las rodillas, yo solo tenía dos, Anne tenía unas Yo cuantas más. tenía 4 o 5, creo. Sí. Y fue como asqueroso, porque a mí el hecho de ver un bicho que te está ahí mordisqueando y que no se va, uff. Y a ver, que no pasó nada, nos las quitamos Sí, y ya está, eran no. muy pequeñas, no Eran muy pasó chiquitinas, nada. muy chiquitinas. Pero sí que se te queda ese miedo a ir a zonas de ese tipo, zonas de bosque, Sí, zonas de yo ya monte. la zona del monte la empiezo a ver en cuanto veo que es un abandono, o incluso sin ser un abandono, que sea una excursión, Sí. que tal. Y veo que hay hierba muy alta, ya empieza a darme cosa. Me voy mirando todo el rato, en plan los brazos, las piernas, no sé qué. Sí, ya me pongo el calcetín hasta arriba también, porque es que me dio muchísima impresión verme ahí un bicho incrustado, me dio mucho asco. Bueno chicos, y ahora de más cerca nos acercamos para enseñaros un poquito de lo que os he dicho al principio, del abandono que hicimos a final del año pasado y que no nos imaginamos para nada que íbamos a poder entrar. Le habíamos hecho ya un ojo, lo habíamos mirado por todos los sitios, lo habíamos mirado por Maps. Habíamos estado... Bueno, lo encontramos después de mucha sí, de investigación. un trabajo largo, en sí. Google Maps, lo visitamos en una ocasión o dos. Lo vimos solo desde fuera, no fuimos capaces de entrar. No vimos manera para Sí, nada. sí. Pero sí que habíamos visto que gente había entrado. Habíamos visto que había muchos exploradores que habían entrado y teníamos muchísimas ganas y al final un día lo conseguimos. Encima de casualidad sí, también. de casualidad porque no teníamos total. pensado ir allí. Sí, aparecimos ahí de casualidad, habíamos ido a otro sitio y de repente cuando nos dimos cuenta estábamos dentro. Sí. Y bueno, os vamos a dar 3 keywords, ¿vale? Las 3 palabras claves del abandono, como si fuera esto que estuviéramos preparando el pseudo un artículo. Son casa, brujas y bicicleta estática, ¿vale? Hasta ahí. Y bueno, os vamos a dejar por aquí algunas fotitos. Eso es. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo, ha sido un vídeo un poco especial para empezar el año. Esperamos que os haya gustado pues, este tipo de vídeos un poquito diferentes. Y lo de siempre, suscribíos, dadle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Sí, y no os olvidéis de comentarnos cuál ha sido vuestro Eso vídeo es. favorito, cuál os ha gustado menos y bueno, dónde os gustaría que fuéramos, que si Eso queréis. es, darnos ideas e intentamos buscar sitios parecidos. Hasta la próxima. Agur.